La depresión, más que un trastorno mental y un conjunto de síntomas físicos y psicológicos, es un trastorno del alma. Es un lenguaje de ella que nos dice que hemos estado desconectados por largos periodos de tiempo de nosotros mismos. Bienvenida y bienvenido de nuevo a tu canal Soy Anormal. Yo soy Norma del Río y en este episodio 12 estaremos hablando acerca de la depresión desde esta lógica espiritual de la cual ya te hemos estado compartiendo. Quédate con nosotros porque vamos a comenzar. En este episodio número 12 comenzaremos a hablar acerca de la depresión para tratar de comprenderla desde esta lógica espiritual. Sin embargo, tengo preparado un siguiente episodio, el episodio número 13, donde estaremos hablando de la depresión como un síntoma de la ascensión y también como una característica que activa el despertar espiritual. Esto lo haremos en el siguiente episodio porque primero quiero explicarte qué es la depresión. Quiero que comprendas cómo vemos la depresión desde esta lógica tridimensional y cómo es observarla con lógica espiritual. Y antes de seguir hablando acerca de la depresión y comenzar a explorar este tema, quiero pedirte tu colaboración para que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo te comparto información y me serviría mucho tu apoyo si te suscribes a este canal. Y también recordarte que actives esa campanita que te está avisando cada que nosotros subimos un video para ti. Para ir comprendiendo qué es esto de la depresión, vamos a revisar su definición. Y bueno, hoy lo voy a hacer mucho más práctico. Voy a leerte el concepto que lo busqué aquí en internet. Depresión, enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Y me he metido a otro espacio donde me habla más del trastorno depresivo y voy a leértelo también. Ahorita lo vamos a explicar porque quiero que comprendas qué es la depresión. Y me interesa mucho que tomes conciencia de la forma como solemos atender la depresión cuando lo vemos más o lo percibimos más de este modo de sobrevivencia o este modo tridimensional del cual hemos estado constantemente hablando aquí en Diálogos con Alma. Entonces aquí donde me metí a ver cuál es el trastorno en sí, dice trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés de las actividades, que esta es una de las indicadores más fuertes en los que nos vamos dando cuenta que estamos en depresión. Dice, las causas posibles incluyen una combinación de fuentes biológicas, fíjate lo que dice, fuentes psicológicas y sociales de angustia. Esto me pareció bastante interesante porque nos habla de las fuentes donde se puede originar, pero no nos dice cómo es que se originan allí. Y hasta aquí lo voy a dejar con la lectura de lo que es la definición. Es una descripción que al menos a mí me habla de que hay poco conocimiento acerca de qué origina realmente la depresión. Cuando nuestros síntomas son tan intensos ya como los que acabamos de mencionar, acudimos al médico y el médico lo que va a hacer es inmediatamente medicarte. El medicamento sirve mucho cuando estás en esa situación en la que ya básicamente no tienes ganas ni de pararte de la cama. Porque como uno no sabe atender a tiempo los síntomas y las señales de la depresión, pues uno se espera hasta que se va somatizando en el cuerpo y bueno, tienes alteraciones químicas fuertes que literalmente, de verdad, ya no solamente es el estado anímico,
sino es un estado físico de falta de energía total y de fuerza. Tú no puedes pararte de la cama, no solamente porque estás profundamente triste, sino además porque no tienes fuerza ni energía para hacerlo. Entonces el medicamento lo que hace es de alguna manera ajustar tu sistema químico, bioquímico, ¿sí? Y permitirte por lo menos empezar a sentir ganas para salir al mundo. El problema de acudir solo al medicamento es que el medicamento te va a reducir el síntoma, es decir, el medicamento te va a permitir empezar a funcionar, te va a permitir empezar a andar en el mundo y a dejar de tener estos episodios probablemente de angustia y ansiedad. Puede ser que te ayude el medicamento para esto. La situación es que el medicamento no te va a quitar la depresión. El de medicamento lo único que va a hacer es disminuirte los síntomas, pero el origen de tu depresión no va a ser tratada por el medicamento. Sin embargo, hay quien acude afortunadamente también a la terapia, aunque desde mi punto particular de vista y de experiencia también, la mayoría de los terapeutas no están preparados para trabajar de manera eficiente la depresión, porque la formación psicológica tridimensional no incorpora el enfoque espiritual de la existencia. Entonces pocos terapeutas, y sí los hay, pero son pocos, ¿sí?, incorporan en su método terapéutico este elemento de la conexión espiritual que el paciente necesita siempre reajustar en cualquier proceso terapéutico. Para mí, esa es la clave de una buena terapia. Yo hablo de la terapia o de ese psicólogo que está más, digamos, sintonizado con esta frecuencia tridimensional de la cual hemos hablado tanto y que en el proceso de su intervención como terapeuta no va a tener incorporada la dimensión espiritual que es tan fundamental en el tema de la depresión. La depresión es un síntoma del alma que está avisándonos que es necesario detenernos en la vida porque lo que estamos haciendo no nos está llevando a ningún lado que nos nutra y que nos llene de satisfacción. Cuando el alma no se nutre, el alma se enferma. Y esto es algo que la mayoría de los terapeutas desconocen porque su formación como psicólogos, como terapeutas, es desde este conocimiento elaborado de forma muy tridimensional. Con esto no te quiero decir que la psicología elaborada hasta este momento sea totalmente nula, no, pero sí tiene mucha, pero mucha información o desinformación que tiene esta perspectiva de sobrevivencia y que tiene este enfoque lineal y tridimensional que es muy característico del pensamiento Matrix 3D. Alguien o un terapeuta que no incorpora el elemento espiritual en el tratamiento de la depresión, es decir, que no alcanza a visualizar, ¿sí?, la configuración espiritual que hay allí de esa persona que se está manifestando con depresión, es alguien que va a tener dificultad para atender de forma eficiente este trastorno del alma, porque es un trastorno del alma, más que un trastorno mental. La depresión es un trastorno del alma. Y esto es lo que vamos a tratar de entender hoy. La depresión, para mí, se origina en el alma. Y de esto vamos a hablar ahorita a continuación. Vamos pensando un poco con esta lógica espiritual que hemos ido tratando de compartir y desarrollar junto contigo, este tema de la depresión. El alma es un contenedor energético, etérico, y en el alma se contiene no solamente nuestra psique, sino la misma conciencia. El alma es un tema que desde el pensamiento Matrix 3D no está incorporado en el tema de la salud mental y la salud emocional. Los terapeutas que incorporan este tema del alma, que es la parte espiritual, pues son terapeutas que ya traen cierta lógica espiritual. Por eso yo digo que
En el mundo Matrix 3D, el alma está totalmente ajena al contexto que nos permite comprender, en este caso, qué es la depresión. Entonces, una de las preguntas claves que uno tiene que hacerse desde esta lógica espiritual, cuando se trata de depresión, de comprender la depresión, es ¿qué es lo que me ha llevado a estar en este estado anímico de profunda tristeza? ¿En qué momento llegué a estar tan triste que ya no está a veces ni en mi voluntad, en mis manos, en mi voluntad, sí, salir de esta sensación de sobrevivencia, de tristeza, ¿no? Y una de las cosas que hay que entender con la depresión es que la depresión es ya solamente el efecto de varias causas que se han estado acumulando a lo largo de años. Es decir, para que una persona termine profundamente deprimida, al grado de que incluso requiere de medicamento, es que este fenómeno ha sucedido porque tiene varios años acumulando una serie de situaciones que lo han llevado precisamente a ponerse anímicamente profundamente triste y a perder totalmente el interés en la vida o en las actividades que él realiza o que ella realiza cotidianamente. La depresión es un síntoma de represiones constantes que hemos tenido a nuestra forma particular, específica y singular de ser. Es decir, nos deprimimos profundamente porque llevamos muchos años, mucho tiempo, negándonos a ser nosotros mismos o nosotras mismas. La coraza de la normalidad está hecha para eso, para negarte totalmente y para seguir una serie de instrucciones totalmente preelaboradas por el sistema, por la cultura, ¿sí? Que las vivimos como reglas y normas o normalidad, y que para ser aceptados estamos dispuestos a negar cualquier parte auténtica de nuestro ser con tal de pertenecer. Contactamos tan poco con el dolor de no poder ser y estamos tan acostumbrados a ignorarlo y a distraernos en el mundo precisamente desde esta percepción de la sobrevivencia, donde creemos que la vida consiste en estar pensando solo en cómo vamos a hacer para comer, para comprarnos una casa, para comprarnos un auto, para mantener hijos, etcétera. Esto que es la sobrevivencia, es decir, nuestro rango de percepción solamente está enfocado en tema de sobrevivencia y nuestra alma está completamente descuidada. El alimento del alma es la experiencia, y un alma que está viviendo pocas experiencias y que está yendo en contra de sus propios deseos, termina enfermándose, termina teniendo depresión. La depresión es un síntoma del alma, es decir, el alma nos avisa que algo tiene rato que no funciona en nuestro ser. Es muy importante que entiendas por qué el alma es una parte fundamental en el tema de la depresión. En este modo de sobrevivencia Matrix 3D, no nos pensamos como almas, a duras penas nos pensamos como personas. Y recuerda que somos educados desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida para permanecer en lo que yo suelo llamar la coraza de la normalidad. Es decir, nos educan constantemente desde la familia y los demás espacios sociales como la escuela, la iglesia, los amigos, el Estado mismo, los medios de comunicación, es decir, toda nuestra cultura está configurada para darnos una serie de indicaciones, instrucciones a través de costumbres, usos, atributos que nos van diciendo cómo debemos comportarnos, qué es lo correcto o incorrecto
para ese lugar o espacio social donde nos desarrollamos, para esa comunidad, localidad donde nos vamos desarrollando durante nuestra niñez, nuestra infancia, durante nuestra adolescencia, juventud y posteriormente en la edad adulta. Pero siempre que pertenecemos a una comunidad, es necesario que cumplamos con una serie de normas y reglamentaciones morales que la misma comunidad pone o impone más bien, a veces, muchas veces de forma muy inconsciente, y que si no cumplimos con ellas, por lo regular somos, por la misma comunidad, somos repudiados, señalados o constantemente agredidos por no cumplir con esas normas que yo le suelo llamar coraza de la normalidad. Y el primer espacio donde empezamos a recibir agresiones por no comportarnos de determinada manera es nuestra familia. Cuando una persona va acumulando a lo largo de su vida muchas represiones de su propia particular y singular forma de ser, justo por esta educación que ha ido teniendo, entonces tiene que ir renunciando a partes de sí misma y va precisamente configurando esa coraza de la normalidad, que no es otra cosa más que lo que solemos llamar carácter, ¿sí? Personalidad o ego incluso. Para ahondar un poco en esta idea, piensa en términos de energía. Imagina cuánta cantidad de energía tienes que invertir para aprender a reprimir quién eres, para aprender a reprimir esas partes de ti que con certeza desde la infancia fueron observadas por los adultos que te cuidaban de forma distorsionada. Y esto hizo que tú te percibieras de una manera no grata ante el adulto y entonces comenzaras a reprimir deseos, formas espontáneas de ser con tal de no enojar a mamá, a papá o a ese adulto que cuidó de ti. Esto se va convirtiendo en un patrón de conducta y se va convirtiendo en parte de nuestro carácter y nuestra personalidad, es decir, este tipo de represiones. Y esto es a lo que yo le suelo llamar la coraza de la normalidad, es decir, es la secuela que todo humano tiene por la educación, ¿sí?, a la que se expone desde niño, ¿sí?, para ser moldeado con eso que solemos llamar la normalidad o lo normal, lo que está bien visto. Y hay múltiples formas de educarnos para moldearnos de acuerdo a lo que en ese momento el círculo social donde convivimos, donde nos estamos desarrollando, nos exige para poder ser aceptados. Pocas personas son valientes para salir de este círculo de crítica y de represión que casi la mayoría de los integrantes de alguna comunidad participa para estar regulando al otro y se regrese a la coraza de la normalidad si se está saliendo de ese camino que solemos llamar como el buen camino, el buen comportamiento. Y ese tipo de discursos que justifican estas agresiones cotidianas, estas violencias o microviolencias cotidianas a las cuales hemos expuesto a lo largo de toda nuestra vida para podernos comportar de acuerdo a esas normas y reglas morales que están cargadas de prejuicios y de prohibiciones y que nos han dicho que es lo normal y que es lo que hay que hacer para poder estar bien. Y desde luego que entran un montón de factores, ¿no? Entonces, esto sobre todo es lo que a mí me interesa que te quede claro. ¿Qué es lo que va originando la depresión?
La depresión entonces, como puedes darte cuenta, no es otra cosa más que la secuela de ese esfuerzo energético extraordinario y que hay que hacer diario para avanzar en la vida con el acelerador, pisándolo, pero además con freno de mano. Esa es la analogía para mí de alguien que termina en estado de depresión o que se descubre deprimido. Es alguien que ha estado mucho tiempo con el acelerador puesto de sí mismo, es decir, con esta forma auténtica de ser de sí mismo, pero con freno de mano. Es decir, camina por la vida frenándose siempre y cuidándose, ¿sí?, de qué o de cómo siente que molesta a los demás, o cuidándose siempre del estatus, o cuidándose siempre de no agraviar a otros, o tal vez cuidándose siempre de no sentirse lastimado y agraviado. Cuando esta conducta se convierte en un hábito de poner el freno sobre quiénes somos, el freno sobre nuestros verdaderos deseos, el freno sobre nuestras auténticas y particulares necesidades, el freno sobre nuestros sueños, el freno sobre esas decisiones de aventura o de espontaneidad que no nos atrevemos a tomar, cuando tenemos mucho tiempo teniendo ese freno puesto allí y al mismo tiempo el acelerador, porque hay que caminarle en la vida, nos vamos desgastando energéticamente y obviamente nos vamos desconectando de nosotros mismos, porque ya no escuchamos nada de lo que necesitamos. Estamos escuchando, ¿sí?, lo que nos hemos habituado a hacer para sentirnos aceptados y parte de eso que llamamos vida o de eso que llamamos familia, comunidad, trabajo, de esas personas con las que convivimos cotidianamente y con las cuales estamos expuestos siempre a cumplir sus expectativas. Este comportamiento cotidiano que luego se vuelve en un hábito y se vuelve en una especie de personalidad automatizada es lo que termina haciendo que terminemos deprimidos. Este es uno de los factores más contundentes que hacen que termine como secuela esta represión constante de ti mismo, este freno constante ante todo lo que tú eres, deseas y sueñas, termina generándote como secuelas la desconexión contigo y por tanto terminas en un estado de depresión. Es decir, el alma grita para que voltees a verla y comiences a recordar qué estás haciendo aquí en tu vida, porque lo que hasta ahorita estás haciendo no era el plan inicial. Este es más o menos el significado de la depresión cuando aprendemos a observarlo con lógica espiritual. Desde un enfoque puramente espiritual, la depresión es una actitud, digámoslo así, una reacción profundamente hermosa del alma, y así como te lo dije, es profundamente bella para decirte, detente. ¿Qué lo hace hermoso? ¿Qué la hace hermosa? Que es un lenguaje del alma contundente para decirte, estamos a tiempo de corregir nuestra vida. Y es una invitación del alma para poder regresar a ti, para iniciar ese camino del autodescubrimiento. Por eso el alma nos dice, detente con la depresión. Detente porque estás llevando tu vida totalmente opuesta a lo que planeamos. Eso es lo que te está diciendo el alma cuando te deprimes. Es importante comprender que la depresión es un estado del ser, del alma, donde nos está diciendo que es necesario que reconectes contigo, que es necesario que reconectes con ella y que es necesario que te abras a vivir la vida de acuerdo a tus particulares y específicas necesidades y tu particular y singular forma de ser. Por eso, salir de la depresión requiere un arduo proceso de introspección y de restauración interna consigo mismo, contigo misma, contigo mismo.
solemos ver desde este enfoque de sobrevivencia, solemos ver a la depresión como algo fuerte, pesado, que hay que evitar. Allí está la clave del por qué la depresión persiste. Porque queremos evitarla, buscando formas a veces muy poco nutricias, ¿sí?, de generarnos alegría. Y la verdad es que cuando estamos profundamente deprimidos, la alegría no va a entrar tan fácil en nuestra vida porque traemos capas y capas y capas de represión y capas y capas y capas de tristeza. O tal vez capas y capas de ira, porque también la ira es uno de los síntomas muy contundentes de depresión y a veces no lo asociamos tanto con la depresión porque creemos que la depresión solamente se manifiesta a través de una tristeza profunda. Hay personas que convierten la tristeza en ira. Esto también es muy interesante. Lo más importante, al menos para mí, es que comprendas que la depresión es un estado que es de alguna manera sencillo salir de allí. Sencillo porque los pasos no son tan complejos, ¿sí? Lo complejo, es decir, lo que no lo hace tan sencillo, es lo que implica restaurarte y ordenar en tu interior todo ese desorden emocional y mental que has acumulado durante años. Allí es donde se vuelve complejo salir de la depresión. Y como estamos programados también desde esta percepción Matrix 3D tridimensional a querer todo así, con resultados inmediatos, pues las personas, pocas personas, tienen la valentía de tomar la decisión de restaurarse a sí mismos para poder volver a reconectarse con este fluir extraordinario que es la vida, ¿sí? Y con esta sensación de estar contigo que se vuelve extraordinaria cuando has aprendido siempre a escucharte. Esto es un proceso. Salir de la depresión no es una cosa de un día para otro. Todo depende también de cuánto tiempo has ignorado esto que necesitas escuchar de ti misma, sobre qué te está haciendo infeliz en tu vida, sobre qué cosas te estás obligando a hacer, fíjate, y hacer que tú no quieres para ti. ¿Cuánto tiempo te has dedicado a revisar esto? Allí está la clave de por qué nos deprimimos, porque no nos damos tiempo para lo que realmente es trascendente, porque estamos muy ocupados en ese mundo de sobrevivencia Matrix 3D al que estamos programadísimos para estar distraídos o poner nuestra atención allí. Y como tenemos muchos distractores, pues es sencillo ir traspasando ahí al patio trasero nuestros conflictos no resueltos, nuestros dolores no expresados, ¿sí?, nuestros deseos anulados, nuestros sueños aniquilados. No nos damos tiempo para revisar esto. Nos metemos en la rutina, nos acostumbramos a llevar esa rutina, nos obligamos a hacerla con discursos que nosotros o cuentos que nosotros mismos nos repetimos y que agarramos del medio, como pues que así es la vida y hay que chingarle, que pues ni modo, para atraer hay que trabajar duro. Este tipo de creencias que nos ponen en programación de sobrevivencia, en programación Matrix, y que nos obligan definitivamente a renunciar a lo que deseamos, a lo que soñamos, a quienes somos. Esto es precisamente lo que hace que el mundo básicamente esté deprimido. Seguramente sabes que la depresión es una de las enfermedades pues más cotidianas actualmente en el mundo, pero a mí me queda claro, la mayoría de los humanos, ¿sí?, la mayoría de ese colectivo inconsciente humano, está allí preocupado por seguir cumpliendo con la coraza de la normalidad. De ahí que sea tan importante que empecemos a cuestionarnos qué partes de nuestra vida, ¿sí?, en qué partes y áreas de nuestra vida no estamos siendo honestas con nosotros mismos para ser y hacer quienes somos.
aprende a ver este estado en el que estás como una bendición para poder reencarrilar tu vida, recalibrarte en una nueva frecuencia mucho más elevada, no solamente acerca de ti misma o de ti mismo, sino además de la existencia. Y bueno, ve comprendiendo que esto es un proceso, asimila esa idea. Esta es una forma de calmar tu preocupación y tu angustia. Asimila la idea de que tienes harta chamba que realizar en tu interior para restaurarte. Y grábate la certeza de que tú tienes todas las herramientas para hacerlo. Puedes acudir a buscar ayuda, pero tú eres quien tiene que arreglarlo y tú puedes hacerlo. El hecho de que en este momento te sientas sin fuerzas no significa que no tengas las herramientas internas para poder salir de esta situación. Por eso el primer paso es esto: verlo como una bendición, porque esto es lo que te va a empujar a arreglar tu vida, que tiene buen rato, a la que no le echas una vuelta. Buen rato tienes un montón de asuntos inconclusos allá en el patio trasero de tu casa interna, y entonces por esto es una bendición, porque ahora tienes que obligarte a resolver todo eso que has estado aplazando desde hace mucho tiempo. Esta forma de percibir ahora y convertirlo en una bendición en lugar de una maldición, esta es una forma y un primer paso de empezar a sanar esa depresión. Otro segundo paso es verlo como un momento. Solo es un momento, pero ¿cuánto dura este momento? El que tú estés dispuesto a trabajarle. Si sigues aplazando el tener que ordenar tu vida, ¿sí?, pues el momento se va a hacer eterno. Si solamente vas y te tomas la pastillita y no te dedicas a ordenar tu vida, porque tomarte la pastillita no va a ayudarte, o sea, no va a ser automático el desorden interno que traes y que hace tiempo que no atiendes. Si tú solamente tomas la pastillita, entonces no vas a avanzar en nada. Por eso te digo, es un momento, pero ¿cuánto? De ti depende cuándo dure el momento. Y no se trata de hacer, ojo, luego confundimos, queremos quitarnos la depresión con ir al gimnasio, con ir a maquillarnos, con ponernos las uñas, con comprarnos más ropa. No. La tristeza profunda, si de por sí la tristeza sencilla, nos obliga a recogernos y aislarnos del mundo para entrar en momentos de reflexión e introspección que nos permitan descubrir cómo es que no pudimos satisfacer esas necesidades que nos ponen tristes. Ahora imagínate una tristeza acumulada de tiempo. Necesitas eso, necesitas recogerte para hacer ese trabajo interior de exploración y de restauración. Por eso es aconsejable que se tome la terapia, porque no sabemos hacerlo. No es porque no puedas, no puedes porque no sabes, pero si aprendes, puedes saber. Es decir, si tú aprendes a entrar en tu interior, y tendrás que hacerlo de la mano de un buen terapeuta, que tenga además este enfoque espiritual, porque si no va a ser más difícil. Si tú aprendes a conocerte y a entrar en tu interior y a empezar a darle orden a esas partes emocionales y mentales que ya tienen rato ahí desatendidas, tarde o temprano vas a salir de ese momento en el que estás en este instante. Tal vez tarde o temprano vas a salir de ese momento en el que estás ahorita deprimido. Es decir, por eso otro segundo punto que me parece muy importante es que aprendas a ver la depresión solamente como un momento. Esto significa que tú estás totalmente asumiendo la responsabilidad de salir de este momento, salir de este estado anímico de profunda tristeza y de paro total de tu vida, porque vas a empezar a restaurarte. Por eso es un momento. Si tú lo ves como un momento y no como te lo dice el médico, de por vida el medicamento, no, pues no. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo cuando me platican mis pacientes. Al principio me enojaba mucho, pero ahora ya digo, ok, está bien, pues es pensamiento tridimensional, pero me cuesta mucho trabajo que un médico resuelva esto, o sea, entender que un médico termine resolviéndole al paciente con una pastilla de por vida su estado anímico, que tiene solución. Por eso me preocupa, porque el medicamento, al menos para mí, sí es
nada recomendable que te la pases dopada toda tu vida para más o menos funcionar. Y tristemente la mayoría de las personas está así, o una gran cantidad de personas está así, dopada para poder funcionar. Y lo peor es que es eso, te dopas para seguir funcionando en automático en este modo Matrix 3D. Por esto, cuando tú estás en depresión, es tan importante, ¿sí?, que te detengas para entender y asimilar que tienes que ponerle un alto a tu vida. De todas maneras ya no te puedes mover, para eso es, para que no te muevas, ¿sí? Y entonces te dediques a hacer ese trabajo interno terapéutico que necesitas para reconectarte y volver a funcionar en la vida. Y ahora sí, nutrirte de alegría, ¿sí? Esta es la parte fundamental de la depresión, que nos deprimimos o entramos en este estado por desconexión total de nosotros mismos y obviamente de esta fuente de energía espiritual de la que hemos totalmente abandonado. Y la otra parte importante para mí de la depresión es que tú puedes salir de ella si la atiendes, no si la rechazas, no si la sigues ignorando y no si buscas brincártela, ¿sí?, sin querer hacer nada para salir de ese estado de ánimo. Hemos llegado al final de esta primera parte del tema sobre la depresión. No te pierdas la segunda parte porque ahí voy a estar profundizando ahora sí en cuáles son las diferencias. Primero, cuáles son las características de este tipo de depresión que se suscita y se da porque es un activador de tu despertar espiritual, y cuáles son las características de este tipo de depresión que tienen que ver más con un síntoma de ascensión, porque tú ya eres parte de esa comunidad de despiertos y estás teniendo ahora, con estas nuevas frecuencias que están entrando al planeta, estás teniendo episodios de depresión. Eso es lo que estaré desarrollando contigo en este siguiente episodio de Diálogos con Alma para tu vida cotidiana, en este tu canal Soy Anormal. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final. Por favor, de nuevo, te pido que colabores conmigo dándole por allí un like si te gustó este video, compartiéndolo con más gente que creas que pueda servirle, que a lo mejor sepas que está en un momento fuerte, deprimida o descubriendo que está deprimida. Estoy segura que esta información puede ayudarle. Y si no te has suscrito a mi canal, hazlo por favor. Es una forma en la que puedes apoyarme con esto que hago, que me encanta, que es compartirte parte de mi experiencia. Nos vemos en nuestro siguiente video.